La guerra civil, el inicio de la dictadura franquista y el exilio de muchos españoles, entre ellos numerosos intelectuales, interrumpieron la evolución natural de la cultura y de la literatura españolas, en especial de las tendencias de vanguardias, y la sumieron en un profundo aislamiento, vigilado por una férrea censura política e ideológica. En una posguerra reducida por la falta de libertad y en una sociedad cercada por la miseria y el hambre, la literatura emprendió un camino difícil entre 1939 y 1950. Por ello, muchos escritores, como Ramón J. Sender, pertenecientes a la generación de la preguerra, sufrieron el exilio. La censura les prohibió la difusión y les provocó la autocensura, favoreciendo la producción creativa. La guerra civil fue un tema común. Además, rompieron con la tradición narrativa de la generación del 98, buscando modelos en literaturas extranjeras, la picaresca o en el siglo XIX. La novela de la segunda mitad del siglo XX puede clasificarse en 4 etapas: novela de inmediata posguerra, novela existencialista de 1942 a 1954, novela de realismo social de 1954 a 1962, novela experimentalista que sufrió una renovación narrativa de 1962 a 1975 y novela última, de 1975 hasta nuestros días. Se tratan de la novela falangista, similar en ideología a la poesía arraigada. Los novelistas con el imperio son jóvenes falangistas que quieren dejar constancia de la victoria como una gesta heroica y salvadora. Por tanto, se destacan obras como Se ha ocupado el kilómetro 6 de Cecilio Benítez de Castro, Checas de Madrid de Tomás Borrás o, sobre todo, La fiel infantería de Rafael García Serrano y Javier Mariño de Gonzalo Torrente Ballester. La novela existencial, 1942-1954. La mayoría de novelas de estos años se basan en la guerra civil y sus consecuencias, pero también influyó la picaresca, el siglo de oro y Baroja. Los principales temas son la incertidumbre de los destinos humanos y la ausencia de dificultades de comunicación. Esta novela no adoptó la postura de la poesía desarraigada, coetánea suya, sino que se limitó a expresar la conciencia del personaje o sus aventuras en la lucha con su destino o con circunstancias cotidianas. El protagonista, un individuo violento, oprimido o indeciso en una situación límite. El espacio y el tiempo se redujo a interiores urbanos y pocas horas. Predominaba el narrador en primera persona, expresa sus sentimientos y pensamientos mediante monólogos. El lenguaje no era muy artístico y el registro coloquial. Destaca en esta novela La sombra del ciprés alargada de Delibes, Nada de Carmen Laforet y La familia de Pascual Duarte de Cela. Esta última revelaba los aspectos más violentos y crueles de la existencia, por lo que se la ha considerado precursora del tremendismo. Pascual Duarte es un campesino condenado a muerte que cuenta sus propios crímenes en primera persona, estos condicionados por el ambiente familiar y social. Es un antihéroe abandonado que utiliza la violencia para impartir justicia. El lenguaje es coloquial, con decoro y el vocabulario rico. Está influenciada por la novela picaresca y por la naturalista. La novela social, de 1950 a 1960. En estos años de recuperación económica, la censura fue más tolerante y se permitió la entrada de nuevas corrientes literarias a España, como el neorrealismo italiano y la generación perdida americana. Destacaron Ignacio Aldecoa, Jesús Fernández Santos, Juan Goytisolo y Camilo José Cela. Este grupo se comprometió con los problemas sociales del momento y quiso ayudar a transformar la realidad con la reivindicación social, como en el 98. Se apreciaron 2 tendencias: el objetivismo, donde el escritor es un mero espectador que cuenta la realidad sin opiniones, como en la obra de Sánchez Ferlosio, El Jarama, y el realismo social, donde el autor explica y denuncia las injusticias simplificando el estilo y la técnica, en la obra de Delibes, Las ratas. El tema principal fue la sociedad española y su separación. De la vida rural se mostraron las condiciones infrahumanas de la población rural, como en la obra de Fernández Santos, Los Bravos. De la vida urbana se criticó la burguesía. Del mundo obrero se reflejó el proceso de adaptación y los conflictos del mundo rural a la industria, como en la obra de López Salinas, La mina. Las técnicas narrativas eran sencillas y sobrias. El personaje solía ser un colectivo, pasivo o luchador,
Predominaba el tiempo lineal y escaso. El narrador era testigo y en tercera persona, pero sin opinar, influenciado por el conductismo, que pretendía conocer al individuo por la observación de su conducta. La novela se dividía en capítulos, sin título y en forma de fragmentos. La colmena, de Cela, es un claro ejemplo de estas novelas. No tenía ni argumento ni desenlace, y el protagonista es la ciudad de Madrid y sus gentes. Esta obra presenta una duración muy corta y se adapta a la simultaneidad de situaciones. El narrador es omnisciente y presenta un estilo natural con gran importancia de los diálogos y descripciones impresionistas. Luego tenemos la novela experimental de 1960 a 1970 y pues estos escritores consideran que el estilo sencillo había empobrecido la narrativa y comenzaron a experimentar con elementos formales. Se vieron influenciados por la narrativa europea y la hispanoamericana. Los más importantes son Martín Santos con Tiempo de silencio, Torrente Ballester con la saga Fuga de J.B. y Miguel Delibes con 5 horas con Mario. En cuanto a los temas, el autor buscaba la visión dialéctica de la realidad española, el confrontamiento de los diferentes estratos que la componían para captar el sentido global. En cuanto a la renovación de técnicas narrativas, apareció el personaje individual, en conflicto consigo mismo o con el medio social. En cuanto a la estructura, desapareció el capítulo y se introdujo la secuencia, además de romperse el orden cronológico. El narrador vuelve a ser omnisciente, pero desde un punto de vista múltiple y combinando las tres personas. Fueron importantes las nuevas formas de expresión como el monólogo interior y las digresiones, que son comentarios de autor sobre un hecho o personaje. Se impone el lenguaje barroco. En el estilo se recurre a variedad de registros, figuras retóricas, fragmentos de otros géneros, prosa y verso. Se produce una ruptura del párrafo y la alteración de la puntuación. En 1962 se publica una novela que supondrá un cambio en la narrativa española por la utilización de nuevas estructuras y técnicas narrativas. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Esta novela narra la historia de un médico al que un pobre de los suburbios proporciona ratones para experimentos, pero que al provocar la muerte de su hija es despedido y se va de la ciudad para dedicarse a la medicina rural. Se destaca la falta de capítulos, el tiempo es lineal, el espacio se reduce a Madrid. El narrador es omnisciente en tercera persona, desde varias perspectivas. En cuanto al estilo, hay mucho retoricismo, inadecuado para la marginalidad de los personajes. Es antidecoro, debido a la intencionalidad crítica e irónica del autor. Además, hay una variedad de registros y peculiaridades. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Shiribiribi, pom 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 pom.